Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Nicolás Rojas de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander. Y en este video hablaré un poco acerca de las ondas electromagnéticas desde sus inicios hasta explicar las ecuaciones de Maxwell y dar un ejemplo del uso cotidiano que tienen las ondas electromagnéticas en nuestras vidas. Primeramente, la fuerza electromagnética es una de las fuerzas de la naturaleza principales. Genera luz, energía, retiene átomos, materia y une al mundo tal como lo conoces. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y magnéticos. Toda la materia tiene una carga eléctrica, que puede ser positiva, negativa o cero. Las cargas opuestas se atraen mientras las iguales se repelen. Estas fuerzas eléctricas traen y unen a los átomos. Y cuando los átomos ganan una carga positiva o negativa mediante la transferencia de electrones, se genera un campo eléctrico mensurable. Si esas partículas cargadas eléctricamente comienzan a moverse, el campo se convierte en una corriente eléctrica fluida y forma un campo magnético alrededor. Bajo las circunstancias correctas, los campos eléctricos y magnéticos que actúan recíprocamente pueden producir y sostenerse unos a otros continuamente. Interesante, ¿no? Esto genera un campo electromagnético que transmite ondas de energía electromagnéticas o radiación al espacio. Y te preguntarás, ¿qué es una onda electromagnética? Para comprender este tema es necesario recordar algunos conceptos de electricidad, magnetismo y cuáles son las características de las ondas transversales. Las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas en cargas en movimiento. Las cargas eléctricas tienen un campo eléctrico a su alrededor y cuando se mueven producen un campo magnético y así se genera una onda electromagnética. Como podemos notar, el campo eléctrico es una onda transversal que va de arriba hacia abajo, mientras que el campo magnético es una onda que va de un lado a otro. Y la combinación de ambos campos es lo que produce una onda electromagnética. Ahora hablaremos de las características de las ondas electromagnéticas. Primero, no necesitan de un medio para propagarse, es decir, se pueden transmitir en el vacío. Segundo, son ondas de tipo transversal y perpendiculares entre sí, es decir, una está en un ángulo de 90 grados de la otra. Tercero, se mueven de la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Y cuarto, dependiendo de su longitud, se clasifican en diferentes tipos. La intensidad de esta radiación es determinada por su frecuencia. Estas frecuencias construyen lo que se conoce como espectro electromagnético. Casi la mitad del espectro es luz visible, como la luz emitida por las estrellas, las luciérnagas y las pantallas de computadora. En el otro lado están las ondas electromagnéticas invisibles. En un extremo están las ondas de radio largas de baja frecuencia que emiten las señales de radio y televisión, las microondas que llevan las señales de los teléfonos y los aparatos para cocinar y las ondas infrarrojas emitidas por los fuegos. En el otro lado están las longitudes de ondas cortas de alta frecuencia, las radiaciones ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Ahora haré una comparación respecto al tamaño de las ondas electromagnéticas con cosas conocidas. Las ondas del rayo tienen aproximadamente el tamaño de un gran edificio, mientras que los rayos gamma, que son las ondas más pequeñas, apenas tienen el tamaño de un núcleo atómico. Las microondas están entre el tamaño de la estatura promedio de los seres humanos y el tamaño de la mariposa, mientras que los rayos infrarrojos tendrán el tamaño de la punta de una aguja. La luz visible, que es lo que nos permite apreciar los diferentes colores de la naturaleza, apenas tienen el tamaño de pequeños protozoarios, mientras que los rayos ultravioletas son tan pequeños como las moléculas, y los rayos X del tamaño de los átomos. A diferencia de las ondas de baja frecuencia, estas ondas pueden atravesar al cuerpo humano, lo que las hace útiles para la medicina. El electromagnetismo no solo tiene aplicaciones cotidianas, es también el motor que mueve al planeta en su totalidad. Miles de kilómetros por debajo de la superficie terrestre hay una capa de metales líquidos que revuelve y circula. Esto genera corrientes eléctricas que luego producen campos magnéticos que juntos cercan al planeta entero. Este proceso, denominado geodínamo, obtengan cargas positivas y negativas convirtiendo al planeta en un electromagneto gigante. Este fenómeno también crea una capa protectora alrededor del planeta que nos protege de la radiación más peligrosa del espacio y nos deja disfrutar de un mundo unido por la extraña y fundamental fuerza del electromagnetismo. Ahora explicaré las ecuaciones de Maxwell. Como dije anteriormente, el campo es el medio a través del cual cargas e imanes pueden influirse.
ya sea atrayéndose, repeliéndose y girando. Esta intermediación tiene unas reglas y es como las cargas imanes perturban al campo y cómo el campo se perturba a sí mismo, y todo esto viene condensado en las ecuaciones de Maxwell. Ahora, cómo este campo afecta a las cargas viene dado por otra ecuación, la ecuación de la fuerza de Lorentz. O sea que las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. La manera en la que las escribimos ha cambiado mucho en el tiempo. Al principio eran 8, aunque luego se vio que se podían reducir a 4. Gracias a nuestros conocimientos actuales sabemos que la manera más natural es expresarlas en 2. En este formato separamos el campo electromagnético en dos campos distintos. El campo eléctrico que te dice dónde y cuán fuerte va a ser empujada una carga positiva que ponga ahí. Y el campo magnético que te dice hacia dónde y cuán fuerte va a ser orientado un imán que ponga ahí. Ahora, hablemos de la primera ecuación, la cual corresponde a la ley de Gauss. Esta describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto, te dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas, o sumideros de campo eléctrico si son negativas, que no es otra cosa que decir que cargas del mismo signo repelen y de distinto atraen. La ley de Gauss también captura que el campo eléctrico decae con la distancia, y lo hace de una manera muy precisa, con el cuadrado de la distancia. Esto dota al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles a la hora de manejarlo. Pasemos a la segunda ecuación, la cual corresponde a la ley de Gauss del magnetismo. Dice que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen, no hay cargas magnéticas. Eso no quiere decir que no haya objetos que puedan crear campos magnéticos, eso es lo que hacen los imanes. La cosa es que al no haber ni fuentes ni sumideros, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, si intentas partir un imán en dos queriendo separarlo en dos monopolos, el campo se cierra en la zona que has cortado, devolviéndote dos imanes con dos polos cada uno. En resumen, en nuestro mundo los monopolos son imposibles. Aún así, no es descartable que en el loco universo primitivo estos monopolos podrían haber existido. En ese caso hipotético, la ley de Gauss del magnetismo sería muy parecida a la ley de Gauss del campo eléctrico, y utilizando las matemáticas adecuadas, podríamos sintetizar todas las ecuaciones de Maxwell no a dos, sino a una sola ecuación. Por lo que respecta a nosotros, el campo magnético siempre debe cerrarse. Con respecto a la tercera ecuación tenemos la famosa ley de Faraday. Detrás de esta ley está un principio básico detrás de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Concretamente, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. En definitiva, nos está contando que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden hacerlo entre ellos, y también en ambas direcciones. Para terminar, la cuarta ecuación viene relacionada a la ley de Ampère. Dice que en un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activa en el campo magnético, cerrándose como tiene que ser. Este elemento nuevo, el de la corriente eléctrica, es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imanes artificiales. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada y tienes un campo magnético. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso es el campo magnético. Esto es un electroimán, y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se generan con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Y estas son las ecuaciones de Maxwell. Combinándolas correctamente, todos los fenómenos electromagnéticos que nuestros ojos ven diariamente pueden ser explicados. Ahora realizaré un ejemplo en el cual se estarán aplicando las leyes de Maxwell. En el siguiente ejemplo tenemos las expresiones de un campo magnético y un campo eléctrico en el espacio dadas de manera vectorial en función de las coordenadas x, y, z y en función del tiempo en el caso del campo magnético. Se nos pide comprobar si efectivamente estos campos pueden ser un campo electromagnético y, en caso afirmativo, encontrar las cargas y corrientes eléctricas que los están generando. Como sabemos, si se trata de un campo electromagnético se deben cumplir las ecuaciones de Maxwell. Por un lado tenemos que el campo magnético debe cumplir que su divergencia es nula en cualquier punto, mientras que también debe cumplirse la ley de Faraday que relaciona ambos campos. Comencemos utilizando la segunda ley para comprobar si verdaderamente puede ser un campo magnético, por lo que tenemos que obtener su divergencia. La divergencia se calcula utilizando el operador Nabla y consiste simplemente en derivar la primera componente del vector de campo respecto a x, la segunda respecto a y la tercera respecto a z y sumarlas. El campo solo tiene componentes en dirección y k, siendo su derivada respecto a x y z iguales, y de signo contrario, por lo que la divergencia es nula en todo el espacio y se cumple la ley.
A continuación comprobamos la relación entre ambos campos obteniendo el rotacional del campo eléctrico. El rotacional se obtiene de nuevo con el operador nabla, pero realizando ahora un producto vectorial, por lo que se van a cruzar las derivadas parciales con los componentes del vector de campo. En este caso la única derivada que no se anula es la derivada de menos 4y con respecto a y, dando un resultado de menos 4 en dirección y. Para completar la comprobación, derivamos el campo magnético respecto al tiempo con un signo menos, obteniendo también un valor de menos 4 en dirección y. Por lo tanto, como se cumplen ambas ecuaciones, se trata de un campo electromagnético y podemos obtener sus fuentes. Empezamos obteniendo la densidad de carga eléctrica utilizando la ley de Gauss. Para ello, igual que antes, con el campo magnético obtenemos la divergencia del campo eléctrico derivando la primera componente respecto a x y la tercera componente respecto a z. Pero como las componentes del campo son constantes, la divergencia es nula en todo el espacio, por lo que no hay densidad de carga. Esto significa que el campo eléctrico ha sido inducido por el campo magnético y no generado por cargas eléctricas. Para acabar, obtenemos la densidad de corriente eléctrica con la cuarta ecuación. Como el campo eléctrico no varía con el tiempo, el campo magnético ha sido generado únicamente por corrientes eléctricas que podemos obtener calculando el rotacional del campo magnético. Operando como antes, el producto vectorial y derivando obtenemos el siguiente vector. Despejando J tenemos finalmente la expresión de la densidad de corriente eléctrica en cada punto del espacio. Como resumen final, esta densidad de carga eléctrica ha generado un campo magnético que a su vez ha inducido el campo eléctrico. Ahora abordaré algunas aplicaciones en la vida cotidiana. Los inicios de la investigación sobre la posibilidad de transmitir energía eléctrica inalámbricamente comenzaron en el siglo XIX, casi al mismo tiempo que los grandes descubrimientos sobre la electricidad y su uso. El físico francés André-Marie Ampère ya había descubierto durante sus investigaciones que las corrientes eléctricas producían un campo magnético, lo cual se siguió investigando durante las décadas siguientes y llevó al descubrimiento de lo que hoy conocemos como electromagnetismo. Las aplicaciones de la transferencia inalámbrica de energía cada vez son más en la actualidad. Estaciones de recarga para vehículos eléctricos e híbridos de pasajeros, vehículos comerciales en los estacionamientos de casas, oficinas, comercios y kioscos a distancia, así como la carga automática inalámbrica para robots móviles, vehículos guiados automáticamente, dispositivos implantables como los que podrían ser dispositivos de asistencia ventricular, marcapasos, desfibrilador, etc., entre otras muchas cosas que hacen que esta tecnología sea de gran importancia. Esta tecnología llamada WET no es nueva, ha sido planteada desde hace mucho tiempo atrás, pero no fue hasta inicios del siglo XX cuando Nikola Tesla propuso transmitir energía eléctrica a través de la ionosfera mediante grandes bobinas. Este proyecto requirió la construcción de una gran torre de comunicaciones nombrada Wardenclyffe Tower, ubicada en Long Island, New York. Es mencionado que los patrocinadores del proyecto cortaron los fondos al notar la ausencia de un medio de pago por parte del cliente, tras el consumo de energía. Es conocido que el proceso de transferencia inalámbrica de energía es realizado a mayor distancia y eficiencia cuando el emisor y el receptor están resonando a la misma frecuencia. Muchos científicos e investigadores del tema especulan con respecto a las distancias de transmisión, pero ha sido un equipo de físicos del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, quienes diseñaron un sistema inalámbrico nombrado Wi-Tricity, capaz de transmitir energía a varios dispositivos electrónicos simultáneamente. El sistema diseñado es altamente eficiente y su funcionamiento está basado en el acoplamiento por resonancia magnética. El equipo logró demostrar que resulta más eficiente suministrar energía a varios equipos simultáneamente con este tipo de tecnología que el empleo de las tecnologías tradicionales, aclarando que solo sería de esta manera si el sistema implementado está correctamente sintonizado entre sí. WET es transferencia de energía electromagnética, es la transmisión de energía eléctrica sin cables. En este tipo de sistemas, un dispositivo transmisor impulsado por energía eléctrica desde una fuente de energía genera un campo electromagnético variable en el tiempo, que transmite energía a través del espacio a un dispositivo receptor, que extrae energía del campo y la suministra a un sistema eléctrico, la cual es la carga. La transferencia de energía inalámbrica es útil para alimentar dispositivos eléctricos donde los cables de interconexión son inconvenientes, peligrosos o no son posibles. Las técnicas inalámbricas de energía están divididas principalmente en dos categorías, de campo cercano y de campo lejano. En las técnicas de campo cercano, la potencia es transferida a distancias cortas mediante campos magnéticos utilizando acoplamiento inductivo entre bobinas de alambre, o mediante campos eléctricos que utilizan acoplamiento capacitivo entre electrodos metálicos. El acoplamiento inductivo es la tecnología inalámbrica más utilizada. Sus aplicaciones incluyen la carga de dispositivos portátiles como teléfonos, cepillos de dientes eléctricos, etiquetas y carga en dispositivos médicos y plantables como marcapasos cardíacos artificiales o vehículos eléctricos. Han sido desarrolladas, con el paso del tiempo, diferentes tecnologías de transmisión inalámbrica de energía con vista a las diferentes distancias de transmisión, manteniendo una alta eficiencia. Existen varios tipos de WET,
como por ejemplo, por microondas, por láser, por radiofrecuencia, por acoplamiento inductivo resonante, entre otros. Dentro de estas tecnologías hablaré acerca de la radiofrecuencia. El concepto puede parecer nuevo, pero en realidad esta tecnología tiene más de 150 años de edad, desde que James Clerk Maxwell sentó las bases de las ondas electromagnéticas y Nikola Tesla imaginó aplicaciones de envío de energía sin cables con ondas electromagnéticas. Las ondas de radiofrecuencia se generan cuando una corriente alterna pasa a través de un conductor. Las ondas se caracterizan por sus frecuencias y longitudes. La frecuencia se mide en hertz o ciclos por segundo y la longitud de onda se mide en metros o centímetros. Las cargas eléctricas o electrones que fluyen por el cable conductor de un circuito de corriente alterna no lo hacen precisamente por el centro o por todo el área del mismo, como ocurre con la corriente continua o directa, sino que se mueve más bien próximos a su superficie o por su superficie, dependiendo de la frecuencia que posea dicha corriente, provocando la aparición de un campo magnético a su alrededor. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima.